Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por estar aquí en esta hora. Señor, en esta hora yo te pido, te ruego, Señor, que abras nuestros oídos, nuestro corazón, Padre, nuestra mente, para recibir, Señor, tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Señor, revélanos lo que nosotros no alcanzamos a ver a través de tu palabra. Lo que nuestra mente no alcanza a ver, Señor, te pido que en esta hora tú nos lo reveles, nos lo enseñes, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermano pastor, a donde se encuentra, Padre, da revelación. Gracias, Señor, a mi hermano. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, aleluya. Gracias, Padre. Bien, abran sus Biblias en el capítulo 1 de Romanos. Quiero que veamos ahí un par de cosas muy importantes. Seguramente, hermanos, la biografía tal vez o la vida de alguna persona que nosotros leemos nos habrá impactado. Así podemos encontrar biografías en muchos libros que se escriben, bibliotecas y todo eso. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, encontramos biografía de personas, de hombres, tanto hombres como mujeres, hermanos, que fueron tocados y usados por Dios. Uno de esos hermanos que en lo particular me admira mucho un hombre es el apóstol Pablo. Pablo, hermanos, como nosotros sabemos y conocemos en la Escritura, vemos que fue un hombre, hermanos, muy celoso de Dios, dice él, y celoso también de las tradiciones en las cuales él había crecido. Él se crió, hermanos, él nació en Tarso de Cilicia, pero dice la palabra que él fue criado en Jerusalén, dice, a los pies de un hombre muy sabio llamado Gamaliel, era un maestro. Además, este hombre pertenecía al Sanedrín, lo que ahora podemos decir como una corte suprema de justicia. Pablo se crió, hermanos, dice, a los pies de este hombre. Hay personas, hermanos, que cuentan con la gracia y la dicha de que sus padres sean adinerados o que tengan dinero para poder educar a sus hijos. El apóstol Pablo no fue la excepción. Se cree también de que Pablo aprendió un oficio. ¿Sabemos cuál era el oficio de Pablo? Hacer tiendas de campaña. Él hacía tiendas, no sé a qué costo las vendía, pero con eso le alcanzaba a él para recorrer, vamos a decir así, todo lo que él hizo en Asia Menor y parte de Jerusalén para sostener tanto su ministerio como para los que con él también andaban. Así es que quiero que veamos a Pablo, hermanos, un hombre entendido en la palabra de Dios, un hombre que fue llamado, un hombre que fue transformado, un hombre que tuvo la dicha de ver a Jesucristo resucitado. Si hay alguien, a uno de los apóstoles, hermanos, que el Señor se le apareció después de la resurrección y la ascensión al cielo, fue el apóstol Pablo. En el capítulo 23 del libro de los Hechos, nosotros encontramos de que Pablo estaba preso y se le aparece el Señor en la cárcel y le dice: ten ánimo, Pablo, así como tú has dado testimonio de mí, dice, en Jerusalén y ante reyes, dice, también te toca dar testimonio de mí, dice, en Roma. Después vemos que cuando Pablo sufre un naufragio, dice que el ángel del Señor, dice, estuvo con él y le dijo: Pablo, ten ánimo, nadie se va a morir, el barco se va a destruir, dice, pero todos yo te los he dado en tu mano. Todas las almas que iban allí fueron salvas. Así es que este fue un hombre, hermanos, además de tener una sabiduría ya innata que había aprendido, vemos a un hombre que tuvo el privilegio de ver después al Señor Jesucristo muchas veces. Hermano, ¿qué haríamos nosotros si Cristo se nos apareciera un día? En el momento de dificultades, en los momentos, hermanos, de desesperación, tal vez, en los momentos más angustiosos de nuestra vida, se nos apareciera Cristo, ¿qué haríamos?
No nos pasara como cuando en alta mar, ¿verdad? Iban los apóstoles remando, y venía Cristo caminando por las aguas, y en vez de alegrarse ellos, dice que se asustaron, dice que empezaron a gritar y dijeron que veían un fantasma. ¿De qué manera nosotros veríamos a Cristo, hermano, en nuestras tribulaciones, en nuestras pruebas? Corríamos tal vez, digamos, una grande dicha. Muchos dicen que el Señor ya no se puede aparecer en estos tiempos por lo que dice la Biblia. Déjeme decirle, Dios hace lo que a Él le place. Hay que ver lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hermano, una de las cosas que quiero que aprendamos aquí, son muchas cosas las que podemos aprender de estos versículos. Es lo siguiente, Pablo dice que él era siervo. Siervo, dice, de Jesucristo. Gracias, hermano. Siervo de Jesucristo. Si hay una de las cosas, hermanos, con que batallan las personas o batallamos los seres humanos, tal vez desde que llegamos a nuestro máximo desarrollo de nuestra vida, desde los 12 años en adelante se va forjando la vida de una persona. Así vamos creciendo, así nos vamos identificando con las cosas que nos rodean, con el mundo. Pero una de las cosas con lo que veo que el hombre batalla, se lo digo también yo por experiencia, es a qué realmente hemos venido a este mundo. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿A qué he venido yo al mundo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo compartir? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me dirijo? Una de las cosas que Pablo tenía bien en claro era que dice que él era siervo de Jesucristo. La palabra siervo, hermanos, según la palabra de Dios, en la connotación bíblica, nosotros lo podemos ver, hermanos, como el ejemplo de los hombres, de los señores que compraban esclavos de aquel tiempo. Pablo se identifica como un siervo, como un esclavo, y dice, yo soy siervo de Jesucristo. Su amo era Cristo. En pocas palabras, el apóstol Pablo tuvo que enterrar su propia voluntad, sus propias decisiones, su propio yo, y totalmente desaparecer él. ¿Para qué? Para ser un esclavo del Señor que lo había comprado, del Señor que lo había llamado. Dice, siervo de Jesucristo. Déjeme decirle una cosa, que si nos identificamos como siervos, cada uno de nosotros, no vamos a correr el riesgo de andar muy encumbrados. Y no voy a venir por ahí un día un ministerio de aguja y nos reviente la bolita que anda muy alto. Cuando nosotros decimos que somos siervos, decimos que no tenemos voluntad propia. Por lo tanto, nosotros tenemos un Señor a quien servir. Pablo dijo, yo sirvo a Jesucristo. ¿De qué manera el apóstol Pablo vino a ser siervo de Jesucristo? Pablo vino a ser siervo de Jesucristo por lo que dice Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versos 18 y 19. Por ahí dice que nosotros, dice, no fuimos rescatados, dice, de nuestra vana manera de vivir. No dice como con cosas corruptibles, con oro, plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos nosotros ahora comprados para poder ahora servirle. ¿Sabía usted, hermano, que usted es comprado por precio? Si usted es comprado por precio, entonces usted viene a ser también un siervo. Y si usted viene a ser un siervo ahora, la voluntad nuestra se acabó. Tuvo límites, tuvo que fallecer, tuvo que perecer. ¿Por qué? Porque ahora no nos mandamos nosotros mismos, sino que tenemos un Señor a quien servir, y ese Señor es Jesucristo. Hermano, ¿no le da gloria a Dios por eso? De que tenemos un amo en los cielos, tenemos un amo a quien servir, un amo amoroso, un amo aquel que nos ha comprado y nos ha redimido. Y no solamente eso, hay algo que me agrada cuando yo leo estas partes así de las Escrituras, porque los siervos, hermanos, es verdad que estaban al servicio de sus amos, pero ¿sabe qué? Ellos podían gozar de la riqueza, del bienestar, de la prosperidad de los amos. Y si Cristo es nuestro amo, hermanos, dígame, ¿qué nosotros no podemos gozar de Él? Hay cristianos, hermanos, que no tienen ni un centavo de fe en la bolsa. Pasamos todo el tiempo comiéndonos las uñas. Mira, gloria a Dios que a mí ya me crecieron, pero
Antes, hermano, me comía mucho las uñas, pensaba en mí mismo, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Como le digo, cuando tenemos definido nuestros propósitos, cuando tenemos definida nuestra vida, cuando tenemos definido lo que nosotros realmente somos, hermanos, ahí se cumple lo que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dicen. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su segunda carta, él dice que si en nosotros abundan todas estas cosas, dice, nosotros no vamos a estar ociosos, sino que vamos a estar en completa servidumbre hacia Cristo. ¿Por qué muchas veces, hermanos, la vida se torna insípida, aburrida? Una vida, hermanos, que no le encontramos sentido. ¿De dónde venimos ni a dónde vamos? Nos sentimos solos, nos sentimos desfallecer en un mundo, hermano, competitivo en este tiempo. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Sabe por qué? Porque no hemos encontrado realmente el propósito de nuestra vida. Le hago una pregunta esta noche. ¿Ha encontrado usted el propósito en su vida? Como hijo de Dios hablando. Déjeme que hay un texto famoso en la Biblia que muchas veces nosotros se lo aplicamos a los niños cristianos, decimos, y pensamos que eso habla del camino de Dios, que dice, instruye al niño en su camino, dice, cuando éste sea grande no se apartará de él. La Biblia ahí no está hablando de la fe, está hablando de la instrucción, cómo instruimos a nuestros hijos, que desde temprana edad nosotros podemos ir viendo qué es lo que nuestros hijos van revelando, qué es lo que les va gustando. Así el apóstol Pablo, desde que él entendió que era apóstol, maestro y que era servidor y siervo, ese trabajo nunca lo apartó de su vida. ¿Por qué? Porque era lo que el apóstol Pablo había formado en su vida. Dice que nunca se apartará de su camino. El apóstol Pablo pudo decir triunfantemente, ya estoy listo, dice, ya estoy preparado para ser sacrificado, he corrido la carrera, he guardado la fe, por tanto, dice, me espera la corona de vida en los cielos. Hermano, si nosotros tenemos propósitos en nuestra vida, si nosotros hemos entendido lo que Cristo, a lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado, vamos a tener una vida victoriosa. Vamos a tener una vida, hermanos, en la cual nosotros vamos a poder gozar. Vamos a tener una vida, hermanos, en la cual nosotros no vamos a sentir miedo, ni por qué sentir pánico por el mañana o por el futuro. Nosotros sabremos a qué Dios nos ha llamado a este mundo. Déjenme decirle, aquí veo jóvenes. Jovencitos, ¿usted ha encontrado el propósito en su vida? Cuando yo tenía entre 14 y 15 años en adelante, hermanos, que estaba estudiando, después terminé mi bachillerato, iba para la universidad y todo eso, y se me metió a venirme para Estados Unidos. Yo no entendía el propósito de Dios. Aquí Cristo Jesús me vino a encontrar. Aquí vine a saber realmente quién era Cristo. Aquí realmente vine a saber, hermanos, qué era ser un servidor de Jesucristo. Habiendo vivido una vida desordenada, Dios me llamó a una vida ordenada ahora, a que lo conociera. Me llamó a predicar su palabra. Me llamó a enseñar su palabra. Tengo definido en la vida realmente lo que Dios quiere que yo haga. A los hermanos se los he dicho cuando venimos aquí los domingos, esa reunión en secreto que tenemos por ahí. Yo les digo, hermanitos amados, les digo, ustedes tienen que saber, les digo, realmente a qué es lo que Dios los ha llamado. Como vemos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿A qué nos ha llamado Dios? Cada uno de nosotros tiene un llamado en especial. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado para hacer algo en su viña. Déjeme decirle que otra cosa importante que nosotros encontramos en estos pequeños renglones es que Pablo dice que fue llamado a ser apóstol. Quisiera preguntarle a algunos de los apóstoles de este tiempo, ¿en qué momento y en qué ocasión Cristo los llamó a ellos para ser apóstoles? Porque estos hombres tuvieron un llamado personal, un llamado directo de Cristo. Cristo los llamó. En el capítulo 4, verso 11, por ahí de la carta a los Efesios, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué causa? Dice, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes son el cuerpo de Cristo? Somos todos nosotros. La Biblia dice que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo nosotros lo podemos ver, hermanos, él casi escribió el 70% del Nuevo Testamento.
¿Queremos doctrina apostólica? ¿Queremos saber lo que Dios quiere? ¿Queremos saber lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Queremos saber realmente cómo hemos sido salvos? ¿Qué es la relación que tenemos que tener con Cristo, con nuestros hermanos? ¿Cuáles son los dones espirituales que Dios nos ha manifestado en nuestras vidas? Nosotros lo podemos ver a través de la doctrina apostólica. Capítulo 14 de la primera carta de los Corintios. Usted puede ver allí, el apóstol Pablo hace una gran lista de los dones espirituales. Capítulo 12 también, capítulo 11 12 de esta misma epístola. Nosotros podemos ver, hermanos, cómo el apóstol, Dios lo equipó y lo preparó, hermanos, para edificar el cuerpo de Cristo. Muchos hemos sido llamados a ser maestros, muchos hemos sido llamados a ser pastores, muchos hemos sido llamados a ser evangelistas, pero una de las cosas que les quiero compartir de este llamado que el apóstol está hablando aquí, hermano, es que Dios no nos llamó conforme a nuestro propósito. ¿Se fija lo que él escribió en la segunda carta, hermanos, a Timoteo, ahí por el capítulo 1, verso 9, que dice que Dios no nos llamó ni conforme a nuestros propósitos, ni conforme a nuestras justicias, sino que nos llamó a través de Jesucristo nuestro Señor. Porque muchas veces perdemos el propósito. ¿Por qué? Porque imagínense que si Dios nos hubiera llamado de acuerdo a nuestro propósito, hermano, ¿qué es lo que éramos nosotros antes? Dice que Dios llamó a Pablo a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Una de las cosas que yo quiero que usted vea y que tanto usted como yo, hermano, y como los apóstoles tuvieron en mente es esto: que ellos supieron, se dieron cuenta para qué ellos fueron llamados. Dice que Pablo fue llamado y apartado para el evangelio de Dios. Le voy a decir unas cuantas cosas de esto. En primer lugar, Dios nos llamó con llamamiento santo. Dios nos dijo: sed santos porque yo soy santo. O sea que no tenemos que andar conforme a nuestro camino ni conforme a nuestras justicias. Tenemos que andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Además de eso, dice que Pablo fue apartado. Hermano, ¿no se sentiría usted honrado por parte de Dios que Él lo llamara a usted, hermanos, para ser apartado para el evangelio de Dios? Para predicar su palabra, para dar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen a Cristo. Muchas veces leemos estos textos y decimos: qué bonito cómo Dios llamó a Pablo, cómo Dios lo equipó, cómo Dios lo apartó, cómo Dios le reveló cosas. Pero déjeme decirle, Jesucristo todavía sigue necesitando Pablos. Gracias a Dios por ese amén. Pero Jesucristo todavía sigue necesitando Pablos, hombres de valor, hombres que, hermano, no le tengan miedo cuando se enfrenten a presentar defensa del evangelio. Una de las cosas que vemos aquí que Pablo dice apartado. La palabra apartado en el griego también quiere decir santo. Dios santificó a Pablo, Dios lo apartó, ¿para qué? Para un servicio especialmente para él. Apartado para el evangelio de Dios. Quiero que usted sea curioso cuando lea la Biblia. Se fija que aquí dice el evangelio de Dios. Dios tiene un evangelio. Tenemos el evangelio del reino, capítulo 5 del evangelio de Mateo. Nosotros podemos ver ahí cuando Jesucristo empieza hablando y dice: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Y más abajo, ahí por el capítulo 3, cuando Cristo es bautizado y todo eso, él empieza a predicar y dice que fue por todas las regiones predicando el evangelio del reino, el evangelio de las buenas nuevas. En el libro de Apocalipsis dice el evangelio eterno de Dios. Luego aquí tenemos el evangelio de Dios. Cuando Dios habla del evangelio suyo, ¿a qué se está refiriendo Dios? Mire que las cosas están bien trazadas en la Biblia. Yo no sé si usted las ha observado. La Biblia dice aquí que Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. El evangelio son buenas noticias. ¿Noticias acerca de quién? Noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Déjeme decirle algo. En estos días yo, hermanos, veo muchas predicaciones, veo muchos videos en YouTube,
veo muchos videos en internet y todo eso. Y a veces me doy cuenta de que el propósito por el cual Dios nos ha llamado a nosotros y haber dejado su palabra, hermanos, como que se está perdiendo, como que se está, hermanos, yendo de los púlpitos. El tema central de nuestras pláticas, el tema central, hermano, de la Biblia, es Jesucristo. Si usted quita la Biblia el nombre de Jesucristo, quita usted a Cristo de la Biblia, el libro no tiene sentido. Aunque aparezca la palabra Dios ahí, pero no tiene sentido la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, invisibles, no visibles. Sean tronos, sean principados, potestades, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que Él sostiene ese gran universo que usted ve arriba. Entendemos que por Él fueron hechas las cosas. Juan en su prólogo o en su evangelio empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice. Hasta que llega al final, dice, aquel verbo fue hecho carne. El que habitaba con Dios en la eternidad, dice, se hizo visible, se hizo hombre, vino y habitó esta tierra, murió por nosotros, fue muerto, fue resucitado, está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Y dice la Biblia que un día va a venir a juzgar a vivos y a muertos. ¿Lo cree usted, hermano? Este es el evangelio de Cristo. El evangelio de Dios constituye ¿en qué? Dice, si usted se fija en el verso 2, dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo. A mí me da risa ahora, hermano, que andan por ahí viendo, en todas partes andan buscando cuándo es que se aproxima el fin del mundo, o cómo va a venir el fin del mundo, o cómo es que Dios va a hacer las cosas cuando se estén acercando esos tiempos. Pero lo andan buscando equivocadamente. Lo andan buscando por la luna, lo andan buscando en el Popol Vuh de los ¿quién es? Lo andan buscando en las cartas del tarot, lo andan buscando aquí por allá, lo andan buscando en la adivinación. Y sabe que Jesucristo dio una señal simplemente, una señal, ahí está en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y Él dijo, y será predicado el Evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a ellos, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿en qué está el fin, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo. El fin está en que la iglesia, los que hemos sido llamados a predicar el evangelio, prediquemos el evangelio del reino a las naciones para testimonio a ellos, y entonces vendrá el fin. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice que él había prometido este evangelio antes por los profetas en las santas escrituras. Si nosotros, hermanos, queremos saber del evangelio, tenemos que ir a buscarlo, hermanos, a las escrituras. Mira, ahora se predica cualquier tontera, hermanos, de Cristo Jesús el Señor. No hay ningún temor. Por ahí anda un grupo de personas que dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Y un día vino una persona de esas y me dijo, ¿sabía usted que Jesucristo es el arcángel Miguel? Le dije, blasfemo, le dije. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en la carta a los hebreos, Dios nunca le dijo a ningún ángel, siéntate a mi diestra. Jamás le ha dicho Dios a un ángel, siéntate a mi diestra. Y si Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, Él no puede ser un ángel. Otros dicen que Jesucristo es hermano de Satanás. Otros dicen que Jesucristo fue un simple profeta, dicen. Otros dicen que Jesucristo, tenía un hermano gemelo y no fue el que murió, sino que fue el otro. ¿No han oído todas esas ideas tan descabelladas que se inventa el diablo? Pero gloria a Dios por los cristianos, hermanos, que conocemos el evangelio.
por los hermanos que todavía mantenemos el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios en nuestros corazones. Y que no nos avergonzamos de hablar el evangelio también. Y que conocemos también lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo dice que Dios había prometido, mira hermano, que lo que Dios promete lo cumple. Lo que Dios promete lo cumple. Y si Jesucristo dijo que Él iba a venir nuevamente, Él va a venir nuevamente. Y si Dios le ha prometido bendiciones espirituales en Cristo, Él las va a cumplir también. Y si Dios, hermano, nos ha prometido en Cristo riquezas espirituales, riquezas, hermanos, no de este mundo, sino del mundo venidero, esperémoslas con paciencia. Porque a su debido tiempo Jesucristo y Dios nuestro Señor, hermanos, nos va a dar lo que Él nos ha prometido. Una de las cosas que yo quiero que usted vea es, entrénese en conocer a Cristo, pero a través de los profetas. Hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, me admira la ignorancia. Me admira la ignorancia, hermanos, en que la iglesia vive. Ayer le estuve diciendo a mi esposa, te voy a enseñar 5 cosas, de unas 10 cosas le digo que la iglesia repite y dice y no son bíblicas. Una de ellas dicen que Jesucristo dice fue que los tres reyes magos dice, lo fueron a visitar al pesebre. ¿Sabe que eso no dice la Biblia? Eso es una mentira. Cuando los magos o los sabios vinieron del oriente, lo fueron a visitar a la casa, no a un pesebre. Ya Jesucristo tenía como 2 o 3 años. Pero la iglesia dice, hasta ponen ahí su nacimiento, su pasito, como le diga, ahí van un montón ponen unos magos que vienen en un camello y lo van a visitar al pesebre. Con esa idea se creció la iglesia. Otra cosa que dicen, Saulo se cayó del caballo, dice, mire, yo tanto que he leído, hermano, el libro de los Hechos, capítulo 9, donde está registrado eso, y nunca he visto el caballo. Dándole 7 vueltas, dice, a las murallas de Jericó cayeron. Mentira, no son 7 vueltas, cuéntalas bien. Rodearon la ciudad, ¿cuántas veces? Pero al 7º día, ¿cuántas veces la rodearon? ¿Cuántas vueltas dieron? Entonces fueron un total de ¿cuántas veces? 14 veces. De cosas tan pequeñitas. Pero que la comunidad cristiana repite y dice. Les voy a decir otra. Dios dice, odia al pecado, pero ama al pecador, dice. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermanos? ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que al impío lo mira de lejos. Al que no quiere nada con Dios, dice, Dios lo tiene, dice, la ira de Dios está sobre él. Pablo dice en la carta, sí, dice, Dios muestra su amor para con nosotros, la iglesia, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pero no dice que Dios ama al pecador. En otra cosa, entonces, de otra manera, Dios sería injusto. Y así les podía enumerar un montón de cosas. Les voy a decir otra muy sencilla. ¿Cuántos sabemos de que Elías subió al cielo en un carro de fuego? ¿Cuántos hemos dicho y hemos visto eso? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Elías no subió al cielo en un carro. Un carro lo apartó de Eliseo, pero Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Y por qué repite eso la iglesia? Bueno, solamente que el carro se llamara torbellino, ¿verdad? Ya ve que Dios le pone nombre a las cosas, pero no creo que el carro se llamara torbellino. Y así les puedo decir, hermano, muchas cosas. Cosas sencillas que le enseñamos a nuestros niños en la escuela dominical. ¿Cuántas parejas limpias metió Noé de animales en el arca? ¿Y cuántos animales inmundos metió Noé en el arca? Esas son cosas de kindergarten lo que estamos aprendiendo. ¿Sabían cuántos? A ver quién me dice.
¿Cuántas parejas de animales limpios? ¿Dos, dice el hermano? El hermano no sabe, dice. Nadie más quiere opinar. Bueno, a nuestros niños en la escuela dominical les enseñamos que Noé metió, dice, una pareja de animales limpios al arca. ¿Sabe qué? Fueron 7 parejas las que él metió. Y así le puedo seguir diciendo muchas cosas que la comunidad cristiana repite y no son bíblicas. No son bíblicas. Y así la iglesia se va acomodando a un evangelio a mi manera, a un evangelio como yo pienso, a un evangelio que lo oí, pero que no lo leí. Eso les enseño, mis hermanos. Sean cuidadosos cuando ustedes les digo, lean las escrituras, vean lo que la palabra de Dios dice. Dios nos había prometido por medio de sus profetas en las escrituras a nuestro Señor Jesucristo. Concerniente, porque dice el verso 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Se fija lo que dice la Biblia? Jesucristo era del linaje de David según la carne. Así dice la escritura. Cuando nosotros vamos allá, hermanos, a ver los profetas, no, con mucho respeto y lo digo, pero de esos profetas que se paran ahora en las iglesias, así dice el Señor, que aquel que le duele la muela, dice que el Señor te va a sanar ahora esta noche. A mí todo el tiempo me andan doliendo las muelas. Eso es adivinación, hermano. Oh, pueblo mío, así dice el Señor, aquel dice que se ha quedado sin trabajo. ¿Quién no se queda sin trabajo? Mayormente en el invierno. Pueblo mío, que así dice el Señor. Yo digo, ¿realmente serán profetas, digo yo? ¿O serán adivinos? Bueno, yo no sé qué será. Algo son, hermanos, pero no creo que sean profetas de Dios. Porque hay una ley escrita en la carta, hermanos, a los Corintios, en el capítulo 14, que los profetas tienen que estar sujetos al espíritu de los profetas. Y si los profetas de este tiempo no se sujetan al espíritu de los profetas, no son profetas, son falsos profetas. Dice la Biblia que hubieron profetas. Podemos ver. Le voy a comenzar desde muy atrás, en el capítulo 49 de Génesis. Por ahí dice un verso. Jacob, bendiciendo a sus hijos, le dijo a Judá, porque no se apartará el cetro de Judá. Y a él dice, se van a congregar muchos pueblos. Oiga, no se apartará el cetro de Judá. ¿Quiénes son los que tienen los cetros en las manos? ¿No son los reyes? Amén, ¿verdad? Después, ¿qué dice la escritura? En el libro segundo de Samuel, hermanos, nosotros vemos una interesante profecía ahí por el capítulo 7. David estaba interesado en hacerle casa a Dios, quería edificarle una casa, pero como David, debido a muchos enemigos que tuvo y tenía que implantar, hermanos, poner el reino al cual Dios le había llamado, derramó mucha sangre. Y Dios le dijo a él, tú no eres quien vas a edificar casa a mí, yo te voy a edificar casa a ti, le dijo Dios. Y pondré uno de tu descendencia, dice, sentado en el trono para siempre. Puede buscarlo ahí, hermano, ahí está, en el capítulo 7, segundo libro de los reyes, de Samuel. Usted lo puede encontrar ahí. Vemos que Dios prometió a David, ¿qué? Que uno se iba a sentar, dice, en su trono para siempre. Dice, del linaje de David, según la carne. ¿Qué dicen más los profetas, hermanos? ¿Qué dice el libro de Isaías, capítulo 11? Dice, porque saldrá una vara de Isaí, dice, y un tronco, dice, y del tronco va a retoñar, dice, un vástago. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, y empieza a decir todo lo que iba a hacer. Luego vemos, hermanos, en el capítulo 1, allí por el verso 30, hermanos, del Evangelio de Lucas, cuando el ángel llega y visita a María y le dice, bienaventurada tú entre todas las mujeres. Y María se quedó pensando, bueno, ¿y qué salutación sería esta? Él le dice, porque dice aquí, dice, tú vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo. Y María, como no sabía cómo se iba a hacer todo esto, el ángel empieza a explicar. Y viene y le dice el ángel, le dice, porque el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Usted se fija?
Tenemos los profetas. Tenemos Miqueas en el capítulo 5. Tenemos, hermanos, también Jeremías, hablando del renuevo que vendría y el que iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Todos los profetas hablaron de este tiempo. ¿De qué? Cuando vendría el ungido de Dios. Ese es el evangelio de Dios que está escondido en el Antiguo Testamento. Ahora dice Pablo, con el conocimiento que él tenía, con la ayuda del Espíritu Santo, Dios revela a Pablo y le dice que él había prometido estas nuevas ya, dice, de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras por medio de los profetas. Hermanos, tenemos una disciplina nosotros diaria para leer las Escrituras. ¿Cuántos hemos leído la Biblia, siquiera un libro entero de la palabra de Dios? ¿Cuántos hemos leído 2 libros? ¿Cuántos habremos leído la Biblia de pasta a pasta, Génesis y Apocalipsis? Qué interesante, ¿va? Saber todo el consejo de Dios. De otra manera, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a conocer? ¿Cómo nosotros vamos a predicar? ¿Cómo nosotros vamos a enseñar? Lo que si se nos predican, los que si se nos separan aquí enfrente a predicarnos y enseñarnos, ¿nos están diciendo la verdad? ¿Están hablando conforme a las Escrituras? Vea que yo soy muy celoso, estoy ahí, pero siempre estoy callado con la cabeza abajo. Pero siempre estoy recordando lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Porque en estos tiempos, dijo el mismo apóstol, se van a introducir, dice, dentro de las iglesias, hombres que andarán, dice, conforme a sus deseos. Incluso, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos, dentro de ustedes mismos se levantarán hombres perversos que apartarán el oído de la verdad y no perdonarán al rebaño de Dios. Y estamos en esos tiempos. ¿Cuántos aleluyas no andan ahí perdidos todavía? ¿Cuántos de los que gritan gloria a Dios, hermanos, tienen un Cristo, pero un Cristo a su antojo? Un Cristo, hermano, como yo lo quiero. Un Cristo que cuando yo lo visito, cuando yo le oro, cuando yo lo respeto, cuando yo esto y lo otro. No conocemos el Cristo realmente de la Biblia. Cristo nos ha llamado con un llamamiento santo, no con un llamado conforme a nuestros propósitos ambiciosos, hermanos. Si usted se fija bien, todos los predicadores de este tiempo, la mayoría de predicadores, y no tengo miedo de decirlo, lo único que predican es dinero. Eso se llama camino de Balaán. Venden el evangelio, venden la palabra. No les importa arrancarles hasta el último 5 que tenga la gente. ¿Para qué? Para satisfacer sus deseos. Miren, no hay cosa más peor, hermanos, que al mismo pueblo de Dios lo asalte su líder. ¿Sabe qué? Eso pobre hígado, a veces se me hincha, así llego a la casa con todo el hígado hinchado. Puro dinero, 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 dinero. Mira la persona, el apóstol, el predicador, el evangelista, quien sea, quien solamente habla de dinero, ese es un asalariado. Que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene a Cristo, que no vela por el rebaño verdaderamente. A mí lo que me interesa, y si el único interés que yo tengo aquí es que usted, hermano, conozca a Cristo, que usted sea salvo, que usted se santifique, que usted busque, hermano, la verdad escrita aquí en la palabra de Dios. Ustedes son testigos, he estado por muchos años por ustedes. Nunca he vendido el mensaje del Señor, jamás, y nunca lo voy a hacer. Y le dije, Señor, y si un día se me mete alguna idea en la cabeza, le dije, mejor llévame contigo. Pero yo en ese pecado le dije, nunca lo voy a tener que pagar. Nunca. Tenemos que conocer, hermano, estos tiempos. Tenemos que vivir, hermano, con un celo, pero un celo de Dios, hermanos, vivir el evangelio de Cristo. Para eso tengo fuerte, mire, ya voy a cumplir 50 años y me siento como de 15. Y Dios me ha dado fuerza, casi trabajo el mes entero ahí en el trabajo. Y todavía tengo tiempo para mi casa, para mi nieta, para mis hijas, hasta para el yerno y hasta para venir a predicarles. Si a veces ando un poco amolado, como dicen, pero déjeme decirle algo, Dios nos da fuerzas, no sé de dónde sacamos fuerzas, pero Dios nos da fuerzas, hermano, y gloria a Dios por eso.
Entonces yo los invito a que conozcamos a Cristo a través de la Biblia. Ustedes tienen aquí un hermano celoso de la verdad. El hermano pastor siempre nos ha predicado y nos ha dicho, si no está en la Biblia, no lo creamos. Si no lo enseña la Biblia, no lo reciban. Por eso el hermano pastor siempre va libro por libro, verso por verso, enseñándonos lo que las escrituras nos dicen. Y esos pastores ya no hay, hermanos. Ahora todo se predica en un púlpito menos a Cristo. Todo se predica en un púlpito. Las iglesias han venido ahora a ser circos, lugares donde se van a nada más a exhibir los músicos. Se va a exhibir el apóstol que viene, yo no sé de dónde, a exhibir conocimiento. Y hablar unas palabras tan infladas y todo eso, y el pueblo de Dios se queda. ¿Y qué querrá decir el hermano con eso? ¿Sabe qué es lo que dijo este apóstol, el apóstol Pablo? Dice que Cristo no lo mandó a predicar a él con palabras de excelencia, sino con palabras que nosotros entendamos. A ver cuántas palabras de excelencia yo les he dicho. Ninguna, va. Bueno, ni me las sé, ahí tengo un diccionario, pero prefiero mejor usar un lenguaje que el cual nosotros nos podamos identificar, pues podamos entender. Así es que, hermano, cuando la Biblia dice que Dios nos ha prometido el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo a través de sus santos profetas y apóstoles, si los apóstoles y los profetas no lo dijeron de acuerdo como un predicador lo está diciendo, no lo reciba, deséchelo. La misma palabra nos ha dado la autoridad, ¿para qué? Para juzgar lo que yo estoy diciendo. Ustedes no simplemente están aquí como oyentes, ustedes juzguen lo que yo estoy diciendo, si está de acuerdo a la palabra de Dios, o si me extravié, o si estoy, hermano, contándoles cuentos de hadas. Yo les estoy hablando de la esperanza que tenemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, que lo escribió el apóstol Pablo, nos lo escribieron los profetas en el Antiguo Testamento, y nosotros todavía nos seguimos predicando y enseñando. Jesucristo es el único que nos puede salvar, perdonar, llevarnos al cielo, limpiarnos de todo pecado. Él va a venir, hermanos, a resucitar a vivos y muertos. Él va a sonar trompetas en el cielo y va a levantar el Espíritu Santo a la iglesia, porque esas son las promesas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Llenémonos, hermanos, de la palabra de Dios, llenémonos de Cristo, llenémonos, hermanos, de estas promesas. Si yo les hiciera una pregunta ahora y les dijera, hermanos, ¿por qué Jesús fue declarado Hijo de Dios? ¿Podemos responder a la gente que dice? ¿Cómo usted me prueba que Jesucristo fue declarado realmente es el Hijo de Dios? Ahí lo dice en el verso 4. El apóstol Pablo, hermanos, dice que Jesucristo, hermano, fue declarado Hijo de Dios con poder. Por tres cosas fue declarado Jesucristo Hijo de Dios. Y fíjese que no fue declarado Hijo de Dios porque nació de una virgen. Por eso no fue declarado Jesús Hijo de Dios. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. El poder se refiere al Espíritu. Según el Espíritu de santidad que estaba en él y por la resurrección de entre los muertos. Por eso Jesús, al que nosotros amamos sin haberlo visto, a quien nosotros esperamos sin haberlo visto, a quien lo amamos y predicamos sin haberlo visto, él fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. ¿Quién de los hombres del Antiguo Testamento se ha levantado por sí solo? Los grandes historiadores, los grandes filósofos, todos yacen en una tumba. Pero mi Cristo se levantó al tercer día. Y no solamente eso, ¿sabe qué dijo cuando se le presentó a Juan? Mira, le dijo, lo que me traje, las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que tiene la potestad ahora de decir quién se muere y quién vive. Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuánto le damos gloria y alabanza a Él? Déjeme decir algo, cuando usted declara algo, cuando usted lo declara, no como declaran ahora, yo decreto, yo declaro, yo establezco, yo hago aquí, yo digo, qué montón de cosas más locas digo. Pero cuando las Escrituras declaran algo, están acertando algo. Dice que fue declarado Hijo de Dios. Dios tiene un hijo y ese hijo se llama Jesucristo. El verbo que vivía con él en la eternidad se hizo carne, dice el verso 14 del primer capítulo del Evangelio de San Juan. Y dice, y habitó entre nosotros.
Juan, cuando escribe su primera carta, en el primer capítulo de la Escritura, él dice de esta manera, dice que lo que era desde el principio, dice. Y empieza a decir San Juan muchas cosas, pero lo que más me llama la atención, dice, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos. Dice, tocante al verbo de vida, porque dice, la vida fue manifestada, dice, y nosotros la hemos visto. Mira, hermano, que tenemos una declaración tan simple, tan sencilla, tan llena, hermano, de conocimiento, tan llena de ciencia, que los hombres ahora, los de ciencia, andan buscando dónde el origen de la vida, hermano, en los monos que van a Marte, que van por aquí, que han mandado cosas tan lejísimas para ver, dice, cómo es que se originó la vida. Y en un libro tan, hermano, grandioso como este, que es la palabra de Dios, nos dice cómo las cosas tuvieron origen. Dice que aquel que es la vida, del cual proceden todas las cosas, un día se manifestó, dijo San Juan, y lo hemos tocado, ¿sabe? Y dice, tuvieron experiencia con ese verbo eterno de Dios. ¿Y sabe qué es lo glorioso? Jesucristo dijo, aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creemos, iglesia? O sea que ese verbo eterno, ese verbo que se encarnó, ese verbo, hermanos, que dice el apóstol San Juan, que lo vimos nosotros y que tuvimos la experiencia de caminar con él, andar con él, escucharlo, del cual procede la vida y proceden todas las cosas. Le ha dicho a la iglesia, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos tenemos ese testimonio en nuestra vida, hermanos? Nosotros no tenemos un testimonio muerto, producto de un seminario ahí, hermanos, de libros. Nuestra fe no está fundada, hermanos, ni en ídolos, ni en ideologías, ni en fábulas, dice el apóstol Pedro, ni en nada de eso. Nuestra fe está fundada en la eterna palabra de Dios, que vive, dijo el apóstol, y permanece para siempre. Así es que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por tres cosas, con poder. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, ahí por el verso 24, el apóstol le dice a la gente que Dios nos ha hecho Jesucristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Quiere usted conocer la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios tiene nombre, se llama Jesucristo. Dios, dice, nos ha hecho a Cristo poder y sabiduría de Dios. Así que cuando usted vea todas las cosas creadas, el montón de, usted puede apreciar todas las flores que usted puede ver en el campo, todos los insectos que se mueven, un gran cielo azul en las mañanas que es, hermano, el reflejo de los océanos y todo eso, esa gran bóveda azul que se mira, que es el reflejo de la atmósfera, ese gran cielo negro en la noche y un montón de estrellas que brillan. Con una gran sabiduría, Jesucristo los creó. Así que usted puede ver la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, hermano, se nos ha revelado, nos ha sido dada. Por eso, hermanos, conozcamos a Cristo. Vea el ejemplo, hermanos, de este hombre, el apóstol Pablo. Quiero repetirle estas cosas. Pablo supo quién era. Pablo sabía qué era lo que tenía. Pablo supo para qué fue llamado, para qué fue apartado y cómo él pudo servir a Dios no con su propósito, sino con el propósito del que lo llamó. Conocía las Escrituras. En el capítulo 2 de la carta a los Gálatas usted puede ver explicando al apóstol Pablo su experiencia y cómo él, hermano, tuvo que apartarse, hermanos. Dice que fue a Arabia y estuvo ya como por 14 años. Estuvo por allá, hermano. Yo me imagino que el apóstol estuvo, hermano, dándole vuelta a todo lo que él había aprendido, todo lo que él había adquirido, más el Espíritu Santo que ahora estaba en él, enseñándole, acomodándole la Escritura, lo espiritual a lo espiritual. Enseñándole a Pablo, hermano, lo que las Escrituras decían acerca de Cristo, el Hijo de Dios. Pablo supo su llamado. Por eso la iglesia, hermano, en este tiempo tiene que empaparse de la palabra de Dios, vivir el evangelio de Cristo, conocer, hermano, que lo que se les está predicando es palabra de Dios o es invento de hombres.
Mira la experiencia que este hombre tuvo. Lo relata en un relato tan sencillo. Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo, llamado y apartado para el evangelio de Dios. ¿Para qué hemos sido llamados nosotros? Aquí Jesucristo trajo un propósito en la vida. El Hijo del Dios viviente, aquel que nació, hermanos, en un pesebre. Muchas veces, hermanos, tenemos la mala idea o tenemos las malas influencias que tal vez decimos nosotros, bueno, es que yo no desciendo de un linaje real. Tal vez decimos, bueno, es que yo soy pobre. O tal vez podemos decir, es que mi familia no tiene nombre. O yo nací allá en un ranchito allá bien lejísimo por allá. Sabe que todas esas cosas al Hijo de Dios nunca lo perturbaron. Él sabía quién era. ¿Sabemos realmente nosotros quiénes somos? Yo en esta noche le inquieto, hermano, a que piense usted seriamente. ¿Quién es usted? ¿Para qué usted está en este mundo? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde se dirige? Y le aseguro que si usted descubre estas cosas en su vida no va a ser una vida ociosa, no va a ser una vida desperdiciada, no va a ser una vida, hermanos, en la cual nosotros no entendamos realmente a qué nos podemos dedicar. Una vez lo encontremos, eso será, hermano, nuestra ancla para que nos sostenga toda la vida hasta el día que tenemos que partir con Cristo. Todos estos ejemplos nosotros los podemos encontrar en el apóstol Pablo, los podemos encontrar en Cristo. Si usted se fija en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, allí mismo el Señor Jesucristo dijo: Padre, la hora ha llegado, te he servido, he terminado el trabajo que me encomendaste. O sea que usted y yo, hermanos, estamos en esta tierra para hacer un trabajo que Dios nos ha encomendado. Yo le hago una pregunta en esta noche: ¿ha encontrado el trabajo que Dios le ha encomendado a usted? ¿Lo ha encontrado, hermano? Por todos lados miro sospechosos, dicen. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, hermanos. Jesús dijo: yo para esto he nacido. Oiga, hermanos, cuando una persona realmente sabe a qué ha venido este mundo. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Oiga, él sabía quién era. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Preguntado por los fariseos, hermano, y por mucha gente, le dijimos, y ellos hasta se atreven a decir: sabemos de dónde vienen, decían ellos. O les dijo Cristo: ustedes saben de dónde vengo. Bueno, le dijeron: sí, realmente, ¿quién es tu padre? Le dijeron: ¿y de dónde vienes? Imagínense, hermano. Él les dijo: yo no soy de aquí abajo, les dijo, yo soy de arriba. Sabía de dónde venía. ¿Sabe usted de dónde viene? Vamos a seguir diciendo como Carlos Darwin, que venimos del mono. No, amados estudiantes. Eso, mire, cuando se dieron cuenta los monos de esos insultos, miren, tremendo insulto se llevaron. ¿Sabe por qué? Porque usted no vio un mono tomando, ni fumando, ni haciendo todas esas tonteras que hace el ser humano. Se sintieron ofendidos. Jesucristo dijo: yo sé de dónde vengo. La doctrina, dijo Jesucristo, el Señor, que yo tengo, dijo, no es mía, sino del que me envió. Él sabía lo que él tenía. Luego les dice, despidiéndose de sus discípulos al cual había amado y los que habían estado desde el principio con él, les dice: yo me tengo que ir. Él sabía a dónde iba. Pero ¿sabe qué es lo que más me llena de gozo, hermano? Y cuando usted descubre estas cosas en la Biblia, que le dice: Padre, glorifica a tu Hijo, así como tu Hijo te ha glorificado. ¿Cómo? Terminando la obra que me diste que hiciese. O sea que para glorificar a Dios no simplemente tenemos que cantar. Para glorificar a Dios también nosotros tenemos que terminar el trabajo que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros.
Dígame una cosa, por eso, hermano, yo insisto y le digo, usted sabe para qué Dios lo ha llamado. Hermano, amado, Dios lo trajo esta noche a usted para preguntarle, ¿estás haciendo el trabajo que te he encomendado que hagas? Yo estoy haciendo parte de un trabajo que Él me ha encomendado. Y no digo que soy apóstol, ni maestro, ni esto, ni lo otro. Soy un servidor más, hermanos. En cuanto estoy aquí sirviendo, o estoy sirviendo allá, hermano, tirando mesas, o estamos pasando vacuum, o estamos llevando cosas para otro lado y trayéndolas por acá. Dios nos ha llamado a servir y hay que hacerlo con gozo, y hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo, hermanos, para el Señor. Para eso nos ha llamado Cristo el Señor. Amados jovencitos que están aquí conmigo esta noche, descubre el propósito en su vida. Descúbranlo y sírvanle al Señor. ¿Sabe qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Con un vaso de agua dice que le des a un profeta que porque es profeta, o a este porque cree en mí, dice, no vas a perder tu recompensa. Cuanto más, hermanos, si nosotros nos hemos dado cuenta que Dios nos ha llamado. Así es que Jesús, hermanos, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Capítulo 28 de Mateo, puede encontrar la resurrección. Capítulo 16 del Evangelio de Marcos, usted encuentra la resurrección. Capítulo 24 del Evangelio de Mateo, usted encuentra la resurrección. Capítulo 15 de la primera carta, hermanos, de que el apóstol San Pablo escribió a los Corintios. Todo el capítulo 15 es dedicado a la resurrección. Pero me llamó la atención lo que habló el Señor Jesucristo en el capítulo 5, hermanos, versos 25 y 28 del Evangelio de San Juan. Dice, el Hijo de Dios dice, va a hablar, dice, y ahora dice, muchos dice, los muertos van a oír, dice la palabra, dice, y ahora es que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. O sea que se puede experimentar la resurrección en la vida. ¿Cómo? Estábamos muertos en delitos y pecados, y cuando llegó la palabra de vida a nuestras vidas, volvimos a vivir nuevamente para Dios. Hemos experimentado, si no me cree ahí, léalo, hermano, en el capítulo 5, versos 25 y 28 del Evangelio de San Juan. Léalo en su casa y luego dice, porque Cristo dijo después, en el verso 28, la hora viene, dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán para vida. Hermano, una cosa grandiosa que el Hijo de Dios resucitó, ¿a qué? Para estar en comunión con su iglesia. Mire, esto es una comunión inseparada. Lo que nosotros hacemos muchas veces es separarnos del Cristo resucitado. ¿Cuánto no podemos aprender con Él a solas en oración, hermanos? ¿Cuántas veces no nos podemos gozar en Él, en la presencia de Dios orando? ¿Cuántas veces Cristo, hermano, nos puede quitar esas cargas que muchas veces andamos? Mira aquí, hasta todos pelotudos andamos de aquí de la nuca con un montón de cargas, que el estrés, que esto y que el otro, que el diario vivir, hermanos, que hasta el gato que se nos pasa por enfrente, hermano, nos causa tantas cosas. Pero cuando venimos a estar en comunión con Cristo, con esa comunión interrumpida, usted, hermano, siente que hasta camina en el aire. Tengamos esa experiencia, hermanos, con Cristo Jesús. Para concluir, quiero recordarle las siguientes cosas. Recuerde que el apóstol fue llamado, pero no fue llamado conforme a su propósito, y que fue apartado para el Evangelio de Dios. Número 2, usted tiene que saber las Escrituras, lo que hablaron los profetas, los que hablaron los apóstoles. Usted tiene que conocer el propósito en su vida, conózcalo. Sea celoso por la palabra de Dios, estudie la Biblia, lea la Biblia, memorice la palabra de Dios. Esto le va a traer mucho beneficio a usted. Sobre todo, tenga una comunión con el Cristo resucitado, el cual dice que Él, dice, hermano, dice, acérquense a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Acerquémonos a Dios, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seamos celosos de la palabra. Conozcamos la palabra, hermanos, y sobre todo, vivamos en comunión con Cristo Jesús. ¿Cuánto le damos gloria a Dios esta noche, hermanos? Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street,
Reno, Nevada, 89503. En la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.